Listo. Esta barra utiliza filtros. Entonces los filtros, pues básicamente es lo que ya vimos en varios ejemplos ahora por la mañana. Entonces, ¿qué opciones hay? O sea, si supongamos que no tenemos filtros, yo tengo dos opciones. Yo puedo darle aquí a agregar filtro. Entonces lo que le tengo que decir acá es escoger el campo, decirle qué campo quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero puntaje de Sysben, elijo el criterio. Entonces, si quiero que sea igual a, no igual a, menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual, digamos que yo quiero que el Sysben solo me muestre menores o iguales que 50, digamos que eso corresponda a nivel Sysben 1 y 2. Entonces, aplico el filtro y yo puedo empezar. Esta es una forma en que yo puedo aplicar ese filtro. Otra es buscar directamente el campo y arrastrarlo hasta la barra de filtros. Lo puedo o buscar aquí, o si es uno que yo ya tengo acá, también lo podría arrastrar directamente. En la fecha de recolección, que sea menor que, escojo digamos menor que el 4 de agosto. Y adicionalmente, digamos que los miembros del hogar, que solo me muestre los hogares que tengan menos de 12 miembros, como para filtrar los de 23 que habíamos visto y otro de 13. Entonces digamos que solo los menores iguales a 12. Miren que acá hay como, cuando yo voy agregando filtros, el por defecto los une, pues como la conjunción que utiliza es y. Eso quiere decir que está, en este caso, que solo nos está dando las observaciones que cumplen los tres criterios, es decir, que cumple este criterio y cumple este criterio y cumple este criterio. Yo eso lo puedo modificar dándole clic acá en la punta de flecha y clic en lógica de filtro. Entonces miren que acá pues hay dos formas, o AND o OR. Eso yo lo puedo modificar como quiera. Si yo por ejemplo quiero que solo aplique alguna de las condiciones, o sea que sea la 1 o la 2 o la 3, cambio los AND por OR, y miren que ya no me muestra, o sea ya me muestra muchas más observaciones, porque ya no es las que cumplan todos los criterios, sino el criterio 1 o el criterio 2 o el criterio 3. Esto le puedo poner tantos filtros como quiera, y lo puedo, usando paréntesis, puedo cambiar la lógica de los filtros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me dé el puntaje de Sysben menor o igual a 50 y alguno de los dos siguientes, es decir, que siempre el puntaje sea menor o igual a 50, pero que pueda tener o el 2 o el 3, entonces yo le puedo decir, entonces deme solo el 2 y el 3, lo meto entre paréntesis, y si están viendo ahí, lo ponemos más grande. Pues ahí son amigos. Si es ahí, ya. No trae gafas, tengo O ahí mejor. Sí. Listo, entonces miren, ahí lo que le estoy diciendo es, muéstreme todas las observaciones que cumplan el criterio 1 y que cumplan el 2 o el 3. Entonces yo puedo modificar esa lógica como quiera, simplemente pues con paréntesis, agrupando criterios. Lo otro que yo puedo hacer es directamente, cuando es por fechas, entonces yo puedo escoger un campo de fecha. Entonces, por ejemplo, Manaugares, entonces puede ser o la fecha de creación, que es cuando se ingresó al sistema, o la fecha de última modificación, es como la última vez que se le tomó información, y le puedo hacer un intervalo. Entonces también le puedo decir, bueno, deme solo el año fiscal actual, o si quiero pues alguno personalizado, ya los puedo cambiar desde acá, desde una fecha hasta otra fecha. Listo, esto es todo lo que tiene que ver con filtros, y esto lo que me muestra es la vista previa, o sea, todo lo que yo voy haciendo me lo va mostrando aquí. Adicionalmente yo puedo hacer muchos cambios desde acá.
Entonces, Esto no tiene como un lugar donde uno pueda redactar sintaxis ni nada de eso, pues, como... pues sí tiene, pero es básicamente código. Sí. O sea, no es como una sintaxis de, pues de SPSS, es más código. Listo. Entonces, acá lo que me está mostrando es una vista previa, es decir, acá no está trayendo todos los datos, simplemente está trayendo parte de los datos para que cada que yo haga un cambio no tenga que recalcular todo, no tenga que volver a traer todas las bases de datos, hacer promedios. Entonces lo que me trae es una muestra de los datos y me va mostrando cómo quedaría visualmente la estructura. Si yo quiero, bueno, lo primero que hay que hacer es guardar como, para que no dañemos el que ya está. Entonces yo le doy un nombre, él por defecto le da un nombre como único dentro del sistema y lo puedo meter en, pongamos, manar reportes operadores, le doy guardar. Ya queda guardado. Entonces miren que esto es una vista previa. Si yo quiero ver cómo está quedando el informe finalmente, le doy a ejecutar informe. Y esto no implica, esto no guarda el informe, esto simplemente ya sí me da, no una vista previa que es esto, sino que me da el informe completo, pero no lo ha guardado todavía. Los cambios que yo hice no se guardan hasta que yo no le doy guardar. Entonces miren que acá ya sí me aparece toda la información, ya no me aparece solo como una vista previa, sino solo parte de la información. En el momento en que yo le digo guardar, ahí sí guarda todos los cambios que yo he hecho. Entonces, desde aquí, desde la vista previa, hay básicamente 4 tipos de vista. Generalmente vamos a utilizar los primeros 3. Entonces, el primer tipo de vista es tabular, que es simplemente una hoja, como una hoja de cálculo de Excel. Entonces miren que acá no hay gráficos, acá no hay agrupaciones, acá lo único que tenemos es el 100% de los registros con todos los detalles. Entonces, digamos, si yo empiezo con empiezo con el reporte más básico, entonces yo lo que tengo que hacer inicialmente es escoger qué campos quiero utilizar, eso es lo primero. Entonces, en este caso, que es un reporte que tiene la información de los hogares y además tiene los registros de consumo de cada uno de los hogares, a mí me puede interesar, o sea, primero, digamos que la identificación. O sea, lo primero que yo quiero saber es la identificación del hogar. Otra cosa que me interesaría, entonces por ejemplo voy a manar hogares, digamos que a mí me interesa también el ciclo, lo arrastro hasta acá, y yo quiero saber cuál es el fertilizante que utilizan en la huerta. Este me está trayendo unos en blanco, entonces miren que para sacarlos los podemos arrastrar acá directamente, digamos puntaje de Sysbel. Listo, entonces ya utilicé todos los que quería del objeto manahogares. Ahora voy a registros de consumo. Entonces yo por ejemplo quiero saber cuál fue la cantidad consumida. Yo quiero saber, además de la cantidad consumida, el código, es decir, el módulo que escogieron. Entonces miren que hay unos que no utilizan módulos, porque esos básicamente son unidades. Los otros sí escogen un módulo. Yo quiero saber, además del código, yo quiero saber, digamos, cuál es la categoría. Entonces, si es un vegetal, si es... Bueno, estos, miren que hay unos acá que no están traducidos, se puede ir acá. Tengo una pregunta. Y este ya sí está traducido. Este mensajito de que me sacó. Eso es entonces cuando estamos tratando de utilizar, o sea, algo con muchos datos,
algunas veces la vista previa, o sea, básicamente sobrepasa el límite del sistema. En ese caso lo mejor es ir directamente a ejecutar informe y ver ahí los datos. Claro que como son tantos datos es posible que se demore un ratico cargando. Listo, entonces, ¿qué más me puede interesar ver? Las unidades. Entonces, por ejemplo, miren que acá lo que me está dando es cuánto consume. Está consumiendo 0.5 gramos, 10 unidades. Miren que estos que son por unidades son los que no tienen código. 2 gramos. Y bueno, realmente no es la cantidad consumida, es el correspondiente al código. Este sí es. Entonces miren acá. Desde ya está haciendo Esa ya es la conversión. Entonces miren que lo que tenemos acá. Esperen, arrastremos, organicemos este bien. Entonces miren que lo que tenemos acá es que ellos dicen que consumieron 7 unidades del recipiente, pues, o del módulo 21, y aquí ya está hecha la conversión. Entonces miren que la conversión eso equivale a 1400 gramos a la semana, o sea, más o menos 1,5 kilos vamos a ver exactamente, porque acá todavía no hemos visto el nombre. De cebolla de huevo. Entonces miren que acá está como todo el proceso, como se toma efectivamente en campo. Entonces digamos que la familia o el hogar dijo que consumía 7 veces del recipiente 21, el sistema hace la conversión, me dice que eso equivale a 1400 gramos de cebolla de huevo y me da la categoría que es un vegetal. Listo, esta es la vista, digamos que esa es la información con la que vamos a trabajar. Esto es lo primero que yo hago. Pero adicionalmente a eso, digamos que a mí no me interesa en este caso ver familia por familia. Esto puede tener más sentido, por ejemplo, en los casos de los reportes de calidad de datos. Que yo sí quiero ver exactamente la familia que tiene los datos atípicos. A mí me interesa más empezar a agrupar por categorías. Entonces, ahí cambio el formato por resumen. Cuando está cargando, ¿cómo se puede parar la ejecución o ejecutando un informe? ¿Hay que esperar? ¿Ese se quedó ejecutando? Sí. No, hay que esperar. Sí. Pues o cerrar y volver a abrir. Listo, entonces, miren que cuando yo le cambio el formato a resumen, ya me aparece esta franja azul. Aparece esta franja azul y ya aparece el botón de añadir gráfico, porque los gráficos, cuando ya tengo agrupaciones, yo ya puedo hacer gráficos. Entonces, pero todavía no lo puedo utilizar porque no he utilizado pues no le he definido ninguna agrupación. Entonces, por ejemplo, a mí me puede interesar que me agrupe, pero por la categoría del alimento. Entonces lo arrastro hasta la franja, lo puedo arrastrar desde cualquier parte, o desde acá, o lo puedo arrastrar desde acá, desde los campos. Entonces miren que ahí ya me empezó a agrupar. Entonces ya me está agrupando por cereales, lácteos, frutas, carnes y huevos, vegetales. Y pues, esto es una vista previa, solo me está mostrando 20 registros. ¿Por cuál te está agrupando? Ahí por alimento categoría. Entonces lo que hice ahí es, le cambié el formato resumen, ya me salen estas barras donde puedo hacer la agrupación, busco ¿Cuáles barras? categoría, lo arrastro y miren que ya las agrupo. Entonces ya me pone todos los de cereales juntos, todos los de lácteos juntos, todos los de vegetales juntos. Y ahí exactamente, ahí ya me deja añadir el gráfico. Entonces, miren, ahí él por defecto me da, como solo tenemos una agrupación, entonces
pues acá solo puedo escoger uno. Y recuento de registros es simplemente me está contando los hogares. Entonces yo puedo escoger acá arriba qué tipo de gráfico quiero utilizar, pues si un histograma o líneas o pastel, lo que quiera. Y aquí en esta pestaña, en la de formatos, yo ahí lo que puedo hacer es cambiar el formato, o sea, el tamaño de la fuente, los colores que utiliza el gráfico. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre los valores, o sea, si yo no solo quiero que me muestre así, sino que también me muestre el valor de cada uno, entonces miren que allá me lo muestra. Si además el valor, yo quiero que me muestre ese valor, a qué porcentaje del total corresponde, le pongo también mostrar porcentaje de cuñas. Y esto es lo que vos preguntabas ahora, Daniel. Si yo le habilito aquí activación, cuando yo pase el mouse, me va a dar más detalles. Entonces me va a decir cuál es la categoría que yo estoy seleccionando, cuál es el valor. Entonces le doy a aceptar. Y aquí ya me sale el gráfico. Listo, entonces este es el nivel más básico de agrupación. Lo otro que yo puedo hacer es agrupar como en forma de matriz, que es lo mismo que uno haría como en una tabla dinámica, en Excel. Entonces le doy aquí, le cambio el formato por matriz. Entonces miren que aquí ya me deja agrupar hasta por 4 variables diferentes. Entonces miren, por ejemplo está el que ya teníamos de categorías. Si yo además de categorías, digamos que yo quiero aquí en esta barra vertical, yo quiero que me agrupe por ciclos, entonces me cuenta, por ejemplo, en el ciclo 4 hay 2 registros de lácteos, 2 registros de frutas, 4 registros de huevos. En el ciclo 4 hay 9 registros de vegetales. Entonces aquí lo que me hace es que me empieza a agrupar. Las ventajas de esto es, o sea, primero que pues las mismas ventajas que tiene una tabla dinámica, o sea, me permite segmentar todo lo que yo quiera hasta por 4 niveles. Si yo quiero además digamos fase de la huerta, entonces yo quiero ver el ciclo, yo quiero ver de cada ciclo cuál es la fase de la huerta, y yo quiero ver, digamos, el puntaje de Sisbén para cada uno de los ciclos. Entonces yo puedo agrupar por todas las veces que quiera. La ventaja es que ya estas agrupaciones las puedo utilizar en el gráfico. Entonces cuando ya voy al gráfico, miren que aquí antes solo nos aparecía alimento categoría, ya nos aparecen todas las agrupaciones que tenemos. Entonces yo podría cambiar esto, no solo alimento categoría, sino digamos Sisbén. Y lo que veíamos ahora, entonces por ejemplo yo ya lo tengo por Sisbén, pero yo quiero que cada una de estas barras me la segmente de acuerdo a otra de las agrupaciones. Entonces yo le podría decir que el puntaje de Sisbén además lo divida por ciclo. Uy, pero estaba desviado a la derecha. ¿Está qué? No, que estaba... Teníamos eso. Ya eso es también lo que hay que empezar a ver, por ejemplo. Y si quiero trazar valores adicionales, que es como cuando uno tiene pues un histograma pero con dos, No quiero recortar. pues una variable en este eje y otra variable en este eje, donde ella puede combinar. Entonces, para llegar al editor gráfico, yo llegué aquí hasta donde metíamos la variable para agrupar. Ah, sí, entonces ya cuando vos querés agrupar por más de una variable, pues no por una variable, aquí se puede más si vos le vas agregando otras variables acá. Pero si querés que quede como en forma matricial, como una tabla dinámica, le cambias el formato a matriz. Pero, y la opción de graficar no me aparece.
ahí sigue apareciendo. Ah, no, empieza a aparecer cuando agrupas. Entonces, no, dale arriba. Ahí ya está el gráfico. Cuando no hay gráfico te aparece el botón añadir gráfico. Entonces, ese es el que deberíamos modificar ya. Exacto, ese es el que voy a modificar. Listo. Entonces, bueno, lo que habíamos visto, entonces aquí tenemos agrupado por una categoría. Si yo le quiero agregar, digamos, ciclo, le puedo agregar, decirle, bueno, o sea, cada barra que representa una de estas categorías, también segméntelas por el número de observaciones, pues dependiendo del ciclo. Y yo le puedo decir, bueno, dígame, ¿cuánto? Si yo quiero, o sea, acá pueden mover como todo. Si yo quiero que primero me salga la tabla y después el gráfico, si yo quiero que el tamaño del gráfico sea más grande, si por ejemplo no cabe la letra acá, entonces yo le puedo decir, no, el texto que sea más pequeño para que se vea bien los nombres. Bueno, pues sí, color del texto, le puedo poner un título al gráfico. Esto es más de formato, pues. Pues ahí ya podemos ver. O sea, ya se puede pues como empezar a jugar con esto. Mira que como le pusimos a habilitar activación, entonces ya ahí cuando yo voy pasando entonces ahí me dice, estoy en vegetales. Aquí me da como todos los detalles, el número pues el recuento de registros. Listo. Hay otra opción, cuando yo quiero, miren que acá dentro de esta matriz me está contando número de familias. Si yo no quiero que me cuente, si yo adicionalmente le quiero agregar otros valores, por ejemplo, yo quiero no solo número de familias, sino en promedio cuál es el puntaje de Sisbén dentro de cada una de estas divisiones. Entonces yo, por ejemplo, voy a Sisbén, lo arrastro hasta esta, como el área dentro de la matriz. Entonces ahí me dice cómo quiere presentar esa información. O sea, quiere que me sume todos los puntajes de Sisbén de esas familias, o quiere que me dé el promedio de Sisbén de cada una de esas familias, o la familia que tiene el número máximo de Sisbén. Por ejemplo, si yo quisiera ver pues, como colados en el programa que no deberían estar, entonces deme el número máximo, deme el número mínimo. En este caso, entonces digamos, es el promedio. Entonces miren que acá me está dando, digamos, para el ciclo 3 de cereales con puntaje de Sisbén 29.8, en promedio tienen pues esto no tiene acá mucho sentido, pero entonces quitémosle este, por ejemplo. Entonces miren, en frutas, en promedio, entonces los del ciclo 3, quitémosle este también para que sea más claro. Del ciclo 3, en los que reportaron consumir cereal, lácteos, en promedio tienen 29. Un nivel de Sisbén de 29.8. Los mismos de ciclo 3, pero que consumieron vegetales, tienen en promedio 19.85. Y acá me da el total. Entonces el total del ciclo 3, que es esta columna, el puntaje de Sisbén es 23.17. De ciclo 4 el promedio es 32.45.
y así yo puedo hacer todas las que quiera, utilizando cualquier variable numérica. Entonces, por ejemplo, miremos por ejemplo la cantidad total consumida. Como yo la quiero meter acá, entonces yo quiero que me dé el máximo, o sea, la familia que más consume de cada una de estas categorías. Entonces acá también me la da. Entonces dentro del ciclo 3 podemos ir al final, la que más consume 2625. Que está volando. Sí, eso también puede servir como para mirar pues, datos extremos o datos atípicos. Listo. Otra forma, como otra transformación que se le puede hacer a las variables numéricas, son estos campos de depósito. Estos campos de depósito básicamente me permiten agrupar variables que son o que tienen muchos valores o que son continuas como en rangos, y asignarle un nombre a cada categoría. Eso está muy bueno para las continuas que tenemos, pues, de puntajes SISBEN. Sobre todo esas son muy buenas, o años de educación. Sí, Entonces, pero esas variables de educación que no están mapeadas, porque yo alguna vez intenté dar un reporte y no me salió nada. ¿Con cuáles, María? Con las de nivel educativo. No, yo creo que esa no está mapeada. Podemos revisar ahora como vimos al principio, pero sí, creo que esa no está mapeada. Entonces, mire, simplemente le damos aquí doble clic, agregar campo de depósito, escogemos sobre qué variable queremos agregar el campo de depósito. Entonces miren que no necesariamente tiene que ser una variable numérica, también puede ser, por ejemplo, si yo quisiera agrupar varios municipios en una sola categoría. Entonces, si yo quisiera así, o sea, como subregiones, si yo quisiera agrupar el Retiro, La Ceja, Río Negro en uno solo, también lo podría hacer. Por ejemplo, el que ustedes dijeron ahora, el de SISBEN. Miren que cuando yo le pongo una numérica, él ya me cambia aquí los rangos. Acá lo que tengo que definir es los rangos. Haciéndole clic o hacia esta. Sí, le das clic, le ponen un nombre, entonces digamos agrupado, dale ahí doble clic, buscas el campo, categoría, puede ser categoría. Ese caso es diferente porque son valores, pero también se puede, lo que vos podrías agrupar varios de esos valores en algún. El ejemplo se ve más claro con las numéricas, pero sirve para los dos. Entonces, por ejemplo, ese puntaje SISBEN, vos lo único que le decís es, bueno, menor o igual que, digamos que 10, le pones el nombre, o por ejemplo, digamos, puntaje, no sé cuál es el corte, pero digamos, menor que 20, digamos, SISBEN, que le asigne la categoría SISBEN 1. Agregamos otra, entonces, mayor a 20 hasta, digamos, 40, digamos que SISBEN 2. Si queremos agregar otra, entonces mayor a 40 hasta 60, digamos que SISBEN 3, y mayor a 60, pues digamos que mayor que 3. Miren que ahí ya quedaron todos los rangos posibles, y lo que hicimos es que le asignamos un valor, pues, o una categoría a cada una de esos. Le damos a aceptar, y miren que aquí eso básicamente me crea un campo nuevo. Entonces este campo ya lo podemos utilizar, simplemente lo arrastramos y ahí miren que para cada uno de los ciclos pues está dividiendo en SISBEN 1, SISBEN 2, hay más, pero como estos datos son tan poquitos en la vista previa, pero si vamos a ejecutar informe, miren que aquí ya está, para cada uno de los ciclos, SISBEN 1, SISBEN 2, SISBEN 3, debe haber muy pocos SISBEN 4,
y que casi todos, sí, de hecho casi todos llegan hasta Sysben 3, no hay ninguno Sysben 4. Vamos a personalizar. Bueno, y finalmente, o sea, ya pueden, pues le pueden como cacharrear, porque se puede hacer muchas combinaciones. O sea, se pueden utilizar muchos tipos de campo, no tiene que ser numérico, puede ser empresas de corregimiento. Entonces yo puedo empezar a, por ejemplo en este no se ve tan claro, pero digamos fase de la huerta, yo puedo empezar a buscar valores acá, por ejemplo cosecha. Pues aquí me encuentra el valor cosecha. Entonces yo le puedo decir, bueno, cree un campo y entonces yo le puedo decir que si está en cosecha, clasifíquelo como huerta activa. Ese puede ser un campo. Entonces miren que a cosecha le asigna huerta activa. Yo también puedo poner preparación, desarrollo y cosecha. A eso se asigna la categoría huerta activa. Entonces lo que estoy haciendo es agrupando varias categorías en una sola categoría, o en menos por lo menos. Bueno, la otra cosa que se puede hacer, esta sí es para todas las variables numéricas, es hacer fórmulas. Pues ahí también le doy doble clic, le doy entonces por ejemplo acá digamos consumo per cápita, que es uno de los que habíamos visto ahora. Entonces es un número, el formato puede ser o número, porcentaje o divisa, pues el número de decimales. Y acá lo que hago es que, o sea, acá se puede escribir las fórmulas directamente, pero también la interfaz me permite pues, buscar. Dale, sale ahí y aquí en agregar fórmula, le das doble clic. Sí. En campos. Ahí mira que lo que puedes hacer es, por ejemplo acá, consumo per cápita, pues si le quieren poner una descripción, y aquí es donde se escribe pues como la sintaxis. Entonces, pero o sea, es más difícil escribirla directamente porque hay que saber cuál es el nombre del objeto, porque hay que poner el nombre del objeto, punto, nombre del campo. Es más fácil buscarlo directamente acá. Entonces, digamos cantidad total consumida. Entonces, ¿y yo qué quiero? Que me muestre la suma, el valor máximo, el valor mínimo, la media. Digamos, yo quiero que me dé la suma de la cantidad total consumida y que me la divida por el número de miembros del hogar. Esto lo que me está dando entonces es la cantidad total consumida per cápita, es decir, ya está dividido por el número de miembros del hogar. Si yo quiero, pues además que no sea semanal, sino diaria, entonces que sea dividido miembros del hogar por 7. Entonces miren que acá ya me pone el código de la pregunta. Entonces por eso es que es mucho más fácil buscarla aquí que escribirla acá directamente. Entonces miren que acá está la suma de la cantidad total consumida dividido el número de miembros del hogar por 7. Entonces ahí lo que me va a dar es el consumo diario, porque ya lo dividimos por 7, y per cápita, porque ya lo dividimos por el número de miembros del hogar. Lo último que hacen es comprobar sintaxis, que no haya ningún error en la fórmula. Eso no sería dividido, multiplicado y por 7. Aquí, dividido 7. Sí, o sea, dividido por el número de miembros del hogar, y aquí está multiplicado por 7. Por eso no sería dividido por 7.
No, porque ese, como está dentro del paréntesis, se está dividiendo por todo esto. Sí, eso ya, dividido por todo eso, por miembros del hogar, por 7. Sí, sí, ya. Listo, entonces, Pero, ¿cómo le hago para que me comprobar sus precios? dale, yo creo que no. Ah, no, porque primero hay que poner el nombre. Cuando le pones el nombre ya se activa. Listo, comprobar sus precios. Ahí sí. Entonces mira, ahí finalmente dice no hay errores en la fórmula, ya sabemos que. Lo otro que podemos es que hay otras funciones, pues hay operadores, pero estos son muy básicos. O sea, son las operaciones básicas y exponente. Y también hay funciones. Entonces las funciones, acá están las categorías, lógico, matemática, uso de resumen, o ver todas, y aquí me aparece casi todas las funciones. Si yo quiero, por ejemplo, aquí hay unas que pueden que no sean tan claras, yo le puedo dar clic aquí en ayuda sobre esta función y me va a dar una lista con todas las funciones y ya con explicación más detallada. Y pues ya me va a decir cuál es la función, cuáles son los parámetros de la función. Que aquí ya debe aparecer, aquí ya se aparecen todas las fórmulas con todos los operadores, cuáles son las definiciones, ya es mucho más detallado. Listo, entonces cuando ya tengo, ya le voy a aceptar. Miren que por defecto la fórmula que yo creo ya me la agrega acá al nivel de agrupación. Entonces miren que esta que acabamos de agregar, consumo per cápita, ya la agrega acá. Si queremos hacer alguna modificación, si queremos cambiar la fórmula, vamos acá a la punta de flecha y le damos a editar fórmula, o la buscamos acá y le damos clic como en el lápiz y ahí la podemos cambiar. Listo, finalmente. Entonces eso es todo lo que hay que saber de reportes. O sea, ya ahí es como, es que miren cómo los quieren agrupar, cómo quieren mostrar los gráficos. Es muy importante, acuérdense, no guardar reportes que sean públicos. Si a ustedes les parece que eso puede ser problema, lo que podríamos hacer es separar los reportes. Pero sí, si se comprometen a no darle guardar a reportes públicos. Guardar como únicamente. Siempre guardar como. A menos que sea un reporte que ustedes que ya hayan separado con guardar como. Listo, y finalmente, para que vamos muy rápidamente. Empecemos desde un panel nuevo y ahí van a saber también cómo se modifican los paneles. Entonces, miren que van a informes, le dan clic en panel nuevo y aquí el panel les aparece vacío, o sea, aquí no hay nada. El panel es mucho más sencillo que los reportes, o sea, aquí simplemente le pueden agregar o quitar columnas, el máximo son 3 columnas, pueden cambiar el tamaño de las columnas si quieren que sea más ancho, más estrecho, y lo único que hay que hacer en los paneles es escoger un tipo de gráfico, o sea, primero escoger el gráfico y arrastrarlo hasta donde yo quiera, y después decirle qué reporte va a alimentar ese gráfico. Entonces de componentes escogen el tipo de gráfico y de orígenes de datos escogen el reporte. Entonces miren que acá les va a salir todas las carpetas, o si se saben el nombre, por ejemplo el que estamos haciendo ahora, que es consumo,
No, pero tú le pusiste reporte de prueba. Ah, sí. Bueno, pero cojamos cualquiera, que cualquiera nos sirve acá. Entonces cojamos, por ejemplo, este maná consumo de cereales. Él ya trae el reporte que ya habíamos creado y desde aquí puedo definir toda la configuración. Entonces miren que este tiene todas las opciones que ya teníamos y además tiene cuadros. Y adicionalmente tiene como el tacómetro, que es en el que podemos fijar las metas, que podemos fijar estos parámetros que definen cada uno de esos cortes. Entonces yo puedo hacer dos cosas, o yo puedo utilizar el gráfico tal y como lo definí en el informe. Entonces ahí me va a poner, miren que ahí no me va a dejar cambiar nada porque es el gráfico igual al que habíamos creado inicialmente en el reporte, pero yo también lo puedo modificar como quiera. Entonces yo le podría decir, pues primero cómo los ordeno. Primero acá, o sea, yo escojo los datos que voy a utilizar. Entonces miren, él por defecto pone unos, pero estas son todas las agrupaciones que yo hice dentro del reporte. Entonces el promedio o el consumo per cápita por día. Listo. Si adicionalmente yo lo quiero agrupar por categorías, y aquí pues lo mismo que habíamos visto ahora, si quiero trazar como valores adicionales, si quiero poner otro eje, cómo quiero que se muestren las unidades. Entonces, por ejemplo, si son unidades, si yo tuviera unidades de millones, que yo no quiero que me llene eso de cero, sino que me ponga 1.8 y yo sé que se lo multiplico por 1.000.000, entonces es 1.800.000. Entonces ya aquí es o automático como el que él pone por defecto, miren acá, o por ejemplo si yo quiero unidades enteras, o si yo quisiera en cientos, entonces ya iba a ser 0.0015, pues que lo redondee a 0 porque ya es muy bajo. Y aquí le puedo cambiar el formato. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Entonces yo puedo pues mostrar detalles cuando pase el ratón, si yo quiero que me muestre los valores o no me muestre los valores. Por ejemplo, si son muchos y se apeñuzcan mucho los valores, yo digo no, yo solo quiero verlos cuando pase el ratón por ahí, ¿no? Entonces lo desactivo si quiero que... Estas son más cosas pues de formato. Entonces miren, los paneles ya son muy sencillos, o sea, casi que todo el trabajo uno lo hace en el reporte y en el panel lo que decide es cómo lo visualiza. Y aquí pues también son cosas de formato, entonces si yo por ejemplo quiero hacer líneas, estos son como subtítulos que uno puede poner, entonces si yo digamos que voy a poner varios gráficos, entonces que los agrupe con esta línea de base y que por ejemplo este gráfico sea línea de base poly, acá me dice cuál es el reporte que está alimentando este gráfico y yo le puedo poner alguna nota. Entonces el consumo per cápita se construye dividiendo el consumo total por el número de miembros del hogar. Listo. Entonces ahí finalmente pues doy guardar, escojo la carpeta, entonces, por ejemplo polypaneles, le doy guardar y ejecutar para ya ver finalmente cómo va a quedar. Ya así es como finalmente se ve en el panel. Entonces acá las líneas de base, si hubiera varias líneas de base, entonces ya sé que este es como un subtítulo que me dice, muestra pues para una persona que no sepa cómo se calculó, etcétera. Ya se le da pues como formatos. Entonces yo lo puedo volver a modificar si quiero pues, cambiar cosas, agregar gráficos,
lo puedo duplicar si yo quiero utilizar uno parecido, pues, pero quiero utilizar este como de plantilla, y lo puedo actualizar igual que los reportes. Lo puedo actualizar ahora o puedo programar una actualización. Y esto me dice, como ustedes saben que él no se actualiza hasta que yo le diga actualizar o hasta que lo programe, esto me dice la última vez que se actualizó, porque hay algunas veces cuando se demora mucho tiempo, pues si yo sé que eso se actualizó ayer o antier, no tiene mucho sentido que yo me quede esperando ahí 2 minutos a que vuelva a traer todos los datos, pues yo sé que hace cuánto tiempo no se actualizó. Listo. Y otra cosa muy útil es que desde acá se puede navegar por todos los paneles, o sea, no tienen que ir a informes, sino que acá pueden ver, miren, les muestra por carpetas, entonces todos los que están en polipaneles, entonces yo puedo ir cambiando muy fácil ahí entre todos los paneles a los que tengo acceso. Listo, teoría, eso es todo lo que ustedes deberían saber. Ya, pues es más que, si quieren aprovechamos pues esta hora que sigue, y si quieren seguir, pues sí, yo quisiera para que hagamos todos los reportes que se puedan. llegar mañana con unos reportes listos. Exacto. Ustedes tienen que hacer alguna cosa por la noche. Tenemos comida aquí. Bueno. Listo. Entonces, ¿quieren empezar a hacer ustedes? Y Te hago una pregunta, ¿esto Sí. que estabas grabando ahorita lo vas a enviar? Sí. ¿Esta grabación? eso se lo puedo enviar. Dejemos ya esta parte así.